Bienvenidos al canal, soy Luis Villamizar. En esta parte se trata sobre el teorema de Green, que recibe ese nombre en honor del matemático inglés Joel Green. En él se establece que el valor de una integral doble sobre una región simplemente conexa D está determinado por el valor de la integral de línea a lo largo de la curva C frontera de D. El teorema de Green dice así: sea D una región en el plano XY simplemente conexa cuya frontera está definida por la curva parcialmente suave C, orientada en forma positiva. Esto es, se recorre una vez de manera que la región D esté siempre a la izquierda. Si f de xy con componentes f1 de xy y f2 de xy es un campo vectorial con derivadas parciales continuas en una región abierta que contenga D, entonces la integral de línea del campo vectorial f sobre la curva parcialmente suave y cerrada C según esta orientación, escrita en forma diferencial de esta manera, es igual a la integral doble de la parcial de f2 de xy con respecto a x menos la parcial de f1 de xy con respecto a y diferencial de área, y está integrada sobre la región D. Para mostrar el teorema de Green tenemos el campo vectorial f de xy con componentes f1 de xy y f2 de xy. Y C, la curva parcialmente suave y cerrada, frontera de la región D, definida por la unión de las curvas suaves C1 y C2. La región D la vamos a considerar como una región tipo 1 en R2. Entonces la integral de f1 de xy respecto a x sobre la curva parcialmente suave y cerrada C, utilizando propiedades de la integral de línea, es igual a la integral de f1 de xy diferencial de x sobre c1 más la integral de f1 de xy diferencial de x sobre c2. Tomando a x como parámetro, la primera integral nos queda como la integral entre a y b de f1 evaluada en x y f1 de x diferencial de x. Y la segunda integral nos queda como la integral entre b y a de f1 evaluada en x y f2 de x diferencial de x. Si intercambiamos los límites de integración en esta integral, esto lo podemos escribir como menos la integral entre a y b de f1 en x f2 de x diferencial de x. Y por propiedades de las integrales podemos agrupar en una integral y me queda que esto es igual a la integral entre a y b de f1 en x f1 de x menos f1 en x, f2 de x, todo eso diferencial de x. Al calcular la integral doble de la parcial de f1 de xy con respecto a y sobre la región D que hemos considerado tipo 1, nos queda que esta va a ser igual a la integral doble de la parcial de f1 de xy con respecto a y, diferencial de y, diferencial de x. Límite para y entre f1 de x y f2 de x, y límites para x entre a y b. Integrando en primera instancia con respecto a la variable y, evaluando límites de integración, nos queda la integral entre a y b de f1 en x, f2 de x, menos f1 en x, f1 de x, todo eso diferencial de x. Mediante un procedimiento similar, pero ahora con c asterisco igual a c sub 1 asterisco unido con c sub 1 asterisco, la frontera de la región D, que ahora vamos a considerar como una región tipo 2 en R2, tenemos que la integral de f2 de xy diferencial de y sobre la curva parcialmente suave y cerrada C asterisco con esta orientación, por propiedades nuevamente de la integral de línea, es igual a la integral de f2 de xy diferencial de y sobre c sub 1 asterisco más la integral de f2 de xy diferencial de y sobre c sub 2 asterisco. Considerando ahora a y como parámetro, esta primera integral nos queda como la integral entre c y d de f2 en g sub 1 de xy diferencial de y esta segunda integral como la integral entre d y c de f2 en g sub 2 de x, y diferencial de y. Invertimos nuevamente estos límites de integración, colocamos este menos aquí, utilizando propiedades de integrales nuevamente agrupamos y me queda la integral entre c y d de f2 en g sub 1 de xy menos f2 en g sub 2 de xy, todo eso diferencial de y. Calculando ahora la integral doble de la parcial de f2 de xy con respecto a x sobre la región D que hemos considerado como región tipo 2, nos queda la integral doble de la parcial de f2 de xy con respecto a x diferencial de x diferencial de y, con límite para x entre g2 de y g1 de y límite para y entre c y d. Integramos con respecto a x,
Evaluamos límites de integración y nos queda la integral entre c y d de f2 en g sub 1 de xy menos f2 en g sub 2 de xy y todo eso diferencial de y. Se ha obtenido la integral de f1 de xy respecto a x sobre la curva parcialmente suave y cerrada C y la integral doble de la parcial de f1 de xy con respecto a y diferencial de área sobre d, siendo d la región encerrada por la curva parcialmente suave y cerrada C. Al comparar estos resultados se obtiene que la integral de f1 de xy diferencial de x sobre la curva parcialmente suave y cerrada C es igual a menos la integral de la parcial de f1 de xy con respecto a y diferencial de área integrada sobre d. También la integral de f2 de xy respecto de y sobre la curva parcialmente suave y cerrada C asterisco con esta orientación y la integral doble de la parcial de f2 de xy con respecto a x diferencial de área sobre d. Nuevamente comparando estos resultados, tenemos que la integral de f2 de xy diferencial de y sobre la curva C asterisco parcialmente suave y cerrada con esta orientación es igual a la integral doble de la parcial de f2 de xy con respecto a x diferencial de área sobre d, siendo d la región encerrada por la curva C asterisco. Sumando miembro a miembro estas expresiones, teniendo en cuenta que C es igual a C asterisco, se obtiene que la integral de línea de f1 de xy diferencial de x más f2 de xy diferencial de y sobre la curva C parcialmente suave y cerrada recorrida en sentido contrario a las agujas del reloj es igual a la integral doble de la parcial de f2 de xy con respecto a x menos la parcial de f1 de xy con respecto a y diferencial de área integrada sobre la región D. La región D tiene como frontera a la curva C. Con esto se demuestra el teorema de Green. Ejemplo 1. Sea el campo vectorial f de xy con componentes 2x menos x cuadrado y xy cuadrado. Se nos pide verificar el teorema de Green con C en la curva frontera de la región D en el plano xy donde y es mayor o igual que el módulo de x y x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 4. Se muestra la región D en el plano xy limitada por las rectas y igual menos x, y igual a x y el arco de circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual 4. Y su frontera definida por la unión de las curvas suaves C sub 1, C sub 2 y C sub 3. Con el campo vectorial f de xy y la curva C parcialmente suave y cerrada, definida por la unión de las curvas suaves C sub 1, C sub 2 y C sub 3, debemos mostrar que la integral de línea de f1 de xy diferencial de x más f2 de xy diferencial de y sobre la curva parcialmente suave y cerrada C con esta orientación, esto es en el sentido contrario de las agujas del reloj, es igual a la integral doble de la parcial de f2 con respecto a x menos la parcial de f1 con respecto a y diferencial de área sobre d, siendo d la región encerrada por la curva parcialmente suave C. Calculando en primera instancia la integral de línea, por propiedades tenemos que la integral de línea del campo vectorial sobre la curva C parcialmente suave y cerrada es igual a la integral de línea del campo vectorial sobre la curva C sub 1 más la integral de línea del campo vectorial sobre la curva C sub 2 más la integral de línea del campo vectorial sobre la curva C sub 3. Para la curva C sub 1, definido en forma cartesiana por y igual a x con x entre 0 y raíz de 2, utilizando x como parámetro, sustituimos en la forma diferencial de la integral de línea a y por x y a diferencial de y por dx. Y colocamos los límites de integración para x entre 0 y raíz de 2. Simplificamos, integramos y evaluamos y la integral del campo vectorial sobre C sub 1 es igual a 2. Se muestra la curva C sub 1 definida por y igual a x con x entre 0 y raíz de 2. Para el arco de circunferencia C sub 2, que en forma cartesiana viene definido por y igual raíz de 4 menos x cuadrado con x entre menos raíz de 2 y raíz de 2, una parametrización para este arco de circunferencia viene dado por x de t igual 2 coseno de t, y de t igual 2 seno de t y t entre pi cuarto y 3 pi cuarto. En este caso, utilizando a t como parámetro sobre la forma diferencial de la integral de línea sobre C sub 2, sustituimos a x por 2 coseno de t, a diferencial de x por menos 2 seno de t diferencial de t, a y por 2 seno de t y a diferencial de y por 2 coseno de t diferencial de t. Y los límites de t van a estar entre pi cuarto y 3 pi cuarto. Simplificamos este producto
Integramos y evaluamos y se obtiene que la integral de línea del campo vectorial sobre la curva C sub 2 es igual a 2pi. Se muestra el arco de circunferencia C2 con X entre menos raíz 2 y raíz 2. Se observa que el ángulo que forma la recta y igual a X con el eje X positivo es pi cuarto y el ángulo que forma la recta y igual menos X con el eje X negativo también es pi cuarto. De allí, en la parametrización de este arco de circunferencia, se tiene entonces que t va a ir desde pi cuarto hasta pi menos pi cuarto, esto es 3 pi cuarto. Para C sub 3, esta en forma cartesiana está definida por y igual menos x, con x entre menos raíz 2 y 0. Nuevamente utilizando a x como parámetro, sustituimos sobre la forma diferencial de la integral de línea sobre C sub 3 a y por menos x y al diferencial de y por menos diferencial de x. Colocamos los límites de integración para x entre menos raíz 2 y 0. Simplificamos este producto, integramos y evaluamos y obtenemos que la integral de línea del campo vectorial sobre la curva C sub 3 es igual a menos 2. Se muestra la curva C sub 3 definida por la recta y igual menos x con x entre menos raíz 2 y 0. Sustituyendo los valores encontrados sobre la integral de línea del campo vectorial sobre la curva parcialmente suave y cerrada con esta orientación, nos queda 2 más 2pi menos 2 y esto es igual a 2pi. Nos toca ahora con el campo vectorial f de xy calcular la integral doble de la parcial de f2 con respecto a x menos la parcial de f1 con respecto a y sobre la región D. Con la parcial de f2 con respecto a x igual a y cuadrado y la parcial de f1 con respecto a y igual a menos x cuadrado, nos queda que la integral doble de la parcial de f2 con respecto a x menos la parcial de f1 con respecto a y diferencial de área sobre d es igual a la integral doble de y cuadrado más x cuadrado diferencial de área sobre d. Para resolver esta integral doble sobre la región D vamos a utilizar un cambio a coordenadas polares con r entre 0 y 2, θ entre pi cuarto y 3 pi cuarto. Y como se sabe, el cambio a coordenadas polares viene definido por x igual r coseno de θ, y igual r seno de θ. Se verifica que x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado y el jacobiano de la transformación a estas coordenadas polares es igual a r. Sustituyendo sobre la integral doble nos queda la integral doble de x cuadrado más y cuadrado en coordenadas polares r cuadrado. Multiplicamos por el jacobiano de la transformación, diferencial de r, diferencial de θ, con límites para r entre 0 y 2 y límite para θ entre pi cuarto y 3 pi cuarto. Integramos en primera instancia con respecto a r, evaluamos y ahora integramos con respecto a θ. Al evaluar obtenemos que esto es igual a 2pi. Con este resultado se verifica que se satisface el teorema de Green. Si te interesa conocer más sobre el cambio a coordenadas polares, te invito a ver en este canal una presentación sobre ese tema. Para mostrar cómo se obtienen los límites en coordenadas polares para la región D en el plano XY, se tiene que R va de 0 a 2 y θ va de pi cuarto a 3 pi cuarto. En el ejemplo 2 se nos pide evaluar la integral de línea de x cubo menos 2y diferencial de x más x cubo y cuadrado menos 2x diferencial de y sobre la curva cerrada C con esta orientación, siendo C la frontera de la región D limitada por las curvas x por y igual a 1, x por y igual a 3, 2y igual a x y y igual a 3x en el primer cuadrante. Se muestra las trazas de las curvas x por y igual a 1, x por y igual a 2, y igual a 3x y 2y igual a x. La región D entonces va a estar limitada por estas curvas. Observe que estas curvas se pueden escribir como y entre x igual a 3 y y entre x igual a 1 medio. Y estas siguen siendo x por y igual a 1 y x por y igual a 2. La frontera de esta región D es la curva parcialmente suave y cerrada formada por la unión de las curvas suaves C sub 1, C sub 2, C sub 3 y C sub 4. Para obtener el valor numérico de esta integral de línea, dado que la curva es una curva cerrada, el procedimiento más apropiado es utilizar el teorema de Green. La integral de línea entonces va a ser igual a la integral doble de la parcial de f2 con respecto a x menos la parcial de f1 con respecto a y, diferencial de área e integrada sobre d, siendo d la región encerrada por la curva C. Tenemos a f2 que es x cubo y cuadrado menos 2x,
a f1 que es x cubo menos 2y, calculamos estas derivadas parciales y simplificamos y nos queda que esto es 3 por la integral doble de x cuadrado y cuadrado diferencial de área sobre d. Para calcular el valor numérico de esta integral doble vamos a utilizar un cambio de variables apropiados definido por t de v igual a xy. Recordemos que el teorema del cambio de variables establece que la integral doble de f de xy, diferencial de y, diferencial de x sobre d, es igual a la integral doble de f evaluado en x de v, y de v, multiplicado por el módulo del jacobiano de la transformación definida por t de v igual a xy, diferencial de u, diferencial de b e integrado sobre d asterisco, con t evaluado en d asterisco igual a d. Un cambio de variables apropiado generalmente se toma o de la función f de xy o de las curvas fronteras de la región D. Para este caso, un cambio de variables apropiado viene dado por u igual a x por y y b igual y entre x. El cambio de variables nos queda definido de esta manera. Observe que en este caso x y y son las variables independientes y u y b son las variables dependientes. Se observa sobre la región D que sus fronteras están definidas por x por y igual a una constante y y entre x igual a una constante. Por tanto, el cambio apropiado es u igual x por y b igual y entre x. Con f de xy igual a x cuadrado por y cuadrado y el cambio de variables apropiado definido por esta transformación, donde u y b son las variables dependientes y x y y son las variables independientes, el jacobiano de esta transformación viene dado por esta expresión. Calculando las derivadas parciales y simplificando, esto es 2 por y entre x, pero y entre x es igual a b, por tanto esto nos queda como 2 por b. En el cambio variable necesitamos el jacobiano de las variables x y con respecto a las variables u y b. Por una propiedad de los jacobianos, esto es 1 sobre el jacobiano de las variables u y b con respecto a las variables x y y. Por tanto, esto es igual a 1 sobre 2 por b. Además, f evaluado en la transformación con x por y igual a u y f de xy igual a x por y al cuadrado, nos queda que f evaluado en la transformación es igual a u al cuadrado. La región de integración de asterisco en el plano V, utilizando el cambio elegido, la obtenemos transformando las curvas que limitan a D en el plano XY. Por tanto, con U igual X por Y y B igual Y entre X, tenemos que cuando X por Y es igual a 1, U es igual a 1. Con Y entre X igual a 1 medio, B es igual a 1 medio. Con X por Y igual a 2, U es igual a 2. Y con Y entre X igual a 3, B es igual a 3. Se muestra la región D en el plano XY y cómo se transforma en la región D asterisco en el plano V mediante la transformación T de XY. El valor numérico de la integral doble con la región de integración en el plano V escrita en forma de conjunto. Al sustituir sobre el teorema del cambio variable nos queda que esto es 3 por la integral doble de u al cuadrado que corresponde a f evaluado en la transformación multiplicado por el módulo del jacobiano de la transformación. Esto es por el módulo de 1 sobre 2 por b, diferencial de b, diferencial de u. Y esto integrado sobre d asterisco. Sustituyendo los límites de integración, los límites para b van a estar entre 1 medio y 3 y los límites para u entre 1 y 1 medio. Este 2 lo hemos sacado fuera del signo de la integral. Hemos suprimido el módulo porque en el primer cuadrante b es positivo. Resolviendo esta integral, obtenemos que el valor numérico de la integral de línea pedida utilizando el teorema de Green es 7 medios multiplicado por el logaritmo de 6. En efecto, los límites de integración en el plano V van a tener a b entre 1 medio y 3 y a u entre 1 y 2, tal y como se muestra. En este canal también se encuentra una presentación que define el teorema del cambio de variables en el plano. Si te ha gustado esta presentación, suscríbete a mi canal, dame un me gusta y activa la campanita. Hasta una próxima oportunidad.